Pero bueno, aquí la información que estamos viendo es que esta queja laboral que se le va a impartir a México es por no respetar el TECMEC. Las energías renovables es algo que se había quedado como un acuerdo, y al no hacerlas, y es porque estaba Donald Trump, va a haber una queja de Estados Unidos contra México, contra López Obrador, porque ya saben, López Obrador y Trump lo mismo, no creen en el calentamiento global, no quieren que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que contamina y que ya es obsoleta y hasta ya hay apagones en el país, continúe, igual que Pemex quiere rescatarlo, lo que es el crudo, lo que es algo que contamina demasiado, que ya muchos países ya no lo están implementando, sino están implementando las energías renovables, y México también se apuntó, y esto no fue del gobierno pasado, fue de este gobierno, fue en el 2019, no fue antes del 2018. Entonces lo dejaron a la nueva administración, y la nueva administración no ha correspondido con lo que se ha acordado. También hay una impresión de pantalla de una cuenta de Twitter en el cual mencionan que Trump abandonará la Casa Blanca horas antes de la toma de Biden. Dice que volando Air Force One en el lago sin retorno, dice aquí luego del juicio político en el nuevo Senado que mantendrá ocupado, no regresará a retomar el poder, está endiosado y cree no poder perderlo. Eso es hubris en griego. No sé si se acuerdan, por eso puse esta información en Telegram. Hubris en griego, dicen. Este es un síndrome que lo tiene López-Gatell, López Obrador, Donald Trump. Lo mencioné también aquí en Telegram. ¿Recuerdan el síndrome de Hubris? Que tiene Gatell y AMLO. También lo tiene Trump. Y aquí está para recordarles, también todo esto fue en Telegram. El síndrome de Hubris es un trastorno psiquiátrico que afecta a las personas que ejercen el poder y que se caracteriza por la falta de humildad y empatía. La soberbia, la arrogancia y la prepotencia es lo que los caracteriza. Se creen que ellos tienen la razón y jamás van a aceptar que están equivocados. Creen tener el poder absoluto y que nadie puede contrarrestarlos, cuando nadie está por encima de la ley. Y Trump ya lo está aprendiendo de la mala, a la mala, porque ya con el segundo juicio político que está enfrentando, aparte de ser historia por ser el primer presidente que 2 veces presenta un juicio político, está terminando de la peor manera posible. No les cumplió a los estadounidenses lo del muro, diciendo que se va a construir y que México le iba a pagar. Estuvo así durante 4 años y no sucedió. Lo mismo va a suceder con López Obrador, con sus 2 bocas y con su Tren Maya, porque es algo que no se puede construir en el periodo de un sexenio, y mucho menos es algo obsoleto. Otra información también muy importante, que descubren en México una escultura femenina prehispánica. Esto es de 2 metros de alto. A través del INAH informó sobre el hallazgo de una antigua estatua de una mujer. Esto fue en Veracruz. También se dio a conocer el día de ayer. 1/3 de México se va a semáforo rojo. También es la información de las últimas 24 horas. Son 10 los estados en total los que están en máximo nivel de contagio de semáforo rojo. 19 están en naranja, 2 en amarillo y 1 en verde. De todo el mapa de México, los 32 estados. Esa fue información que también se dio a conocer. También aquí hay otra impresión de pantalla. Como sabrán, López Obrador no va a ir a la entrega de, bueno, en el Capitolio, en este caso, en el 20 de, allá dentro de 4 días, 20 de enero, a la toma de protesta, de poder, de posesión, en este caso, de Biden, como presidente de Estados Unidos. No va a asistir. Ya saben, es amigo de Trump. ¿Para qué va a asistir si tampoco Trump va a asistir? Está haciendo lo mismo. Por eso les decía que López Obrador es igual que Trump. Está haciendo lo mismo que él. Y tal vez sea porque fue invitado Felipe Calderón. Aquí en este tuit dice que se cosecha lo que se siembra. El presidente Calderón es invitado de honor a la toma de posesión de Biden. Hace más de 8 años dejó el puesto y sigue siendo protagonista fuera de México, en foros internacionales, sobre todo los de energía renovable y medio ambiente. Aquí digamos que se están saltando a Peña Nieto, que sería el anterior presidente. Ya tiene 8 años que dejó de ser presidente y aún así es invitado de honor de Biden para la toma de posesión del presidente de Estados Unidos. Aparte de que desplegaron
Varios militares cerca de la zona allá en Washington, también por el Capitolio, para evitar que se vuelva a repetir lo que sucedió hace unos días. También las políticas de privacidad de WhatsApp la han pospuesto por unos meses más. También han dejado cuenta en su cuenta de Twitter, pero no lo han modificado en sus políticas de privacidad, según diciendo que solamente es para las empresas, las cuentas de empresa. Pero en las políticas ellos dicen que todos los usuarios por igual deben de aceptarlo y será obligatorio el 8 de febrero, que ahora ya no va a ser el 8 de febrero, va a ser en otra fecha, pero no concuerda lo que dicen en Twitter, que no es oficial, en sus términos y condiciones, con sus verdaderos términos y condiciones. Por eso muchos están cambiando a Telegram o Signal, que son más seguros, que son plataformas de comunicación como de WhatsApp, de aplicación, muy similares, pero que no están compartiendo la información personal de la gente. También mencionaron esto por parte de la Secretaría de Salud en la conferencia de prensa. López-Gatell anunció de más de 688 reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer, donde dijeron que quien tenga alergia a la vacuna de Pfizer no recibirá la segunda dosis, y que la mayoría han sido mujeres. Ahora, una obra que mandó a hacer López Obrador, esto en Oaxaca, ha quedado así como lo estamos viendo. El pavimentado que habían hecho quedó como si no hubieran hecho nada, en este caso por movimiento de tierra, porque es una zona sísmica, porque aparte de haber fallas, es una zona donde ha habido más de 100.000 sismos desde el 2017 a la fecha. ¿A quién se le ocurre construir algo en una falla? Sin poco tiempo va a quedar así y no va a servir para nada. Es un cruce que se echó a la basura, en este caso por lo que se habrá invertido para hacerlo. Más información, la fotografía de Gustavo. Gustavo, un fotógrafo en la cual compartió esto en Twitter. Esto es la información también del título la imagen, de lo que es la miniatura del directo. Es como tomar la fotografía del volcán Popocatépetl, Gustavo Noé Cruz. Aquí la actualización que habían mencionado de 42 fallecidos del sismo de Indonesia, de la de 6.8 preliminar, que bajó a 6.2 como magnitud final. El vicepresidente Pence estuvo a 60 segundos de ser víctima de violencia en el Capitolio. En este video que comparte Latinus, informó que si se hubiera tardado 60 segundos en salirse del Capitolio, lo hubieran ahorcado. Esa era la intención de las personas que iban. Hay un video, que es este de aquí, donde la gente que estaba entrando estaban diciendo literalmente ahorquemos a Pence, en este caso a Mike Pence. Este es por lo que dijo Donald Trump, de prácticamente acusarlo como de cobarde o traidor por no detener el conteo de los votos para que dijeran que fue fraude y que Trump es el ganador. Aquí no sé si se reproduzca directamente de Telegram. Se ve de color blanco, no sé, creo que no se reproduce. En este caso sería ir al enlace del video. Esto sería un video de latinos. Los restos se los pongo para que lo vean bien. Aquí mismo en OBS. Ahí está, vamos a ponerle audio.
Esta consigna que ustedes van a escuchar se había quedado hasta hoy como eso, como una consigna. Sí había un plan, sí había una estrategia y sí había... Aquí lo regreso, en el cual aquí pueden ver en los subtítulos lo que están gritando. Las personas que entraron al Capitolio iban a matar a Mike Pence, lo iban a ahorcar enfrente del Capitolio. Por eso aquí en Latinos están dando la nota de que Pence estuvo a 60 segundos de ser víctima de la violencia del Capitolio. Le cambió la calidad, pero tarda en reproducirse. Vamos a bajarle un poco a ver si se alcanza a ver. Sí había un plan, sí había una estrategia y sí había un objetivo. De acuerdo con una investigación del Washington, sí había un plan. Lo regreso para que lean los subtítulos de aquí abajo y escuchen lo que dicen. Colguemos a Mike Pence, es lo que dicen. Sí había un plan, sí había una estrategia y sí había un objetivo. De acuerdo con una investigación del Washington Post, el vicepresidente Pence la libró por solo 60 segundos. De acuerdo con una reconstrucción basada en testimonios cercanos, Pence no salió de inmediato del edificio, sino que lo hizo 14 minutos después de que entró el primer grupo. La pregunta ahora se centra en por qué el servicio secreto encargado de la seguridad del vicepresidente tardó tanto en actuar y lo dejó al límite de ser localizado por los manifestantes, lo que demuestra que lo del pasado 6 de enero a Estados Unidos le salió muy, pero muy barato. Pero Pence no era el único objetivo. Con el paso de los días, los fiscales han descubierto que los líderes de la turba tenían la intención de secuestrar y asesinar a legisladores y a otros oficiales de gobierno. Una de las pruebas es la carta que dejó el hombre disfrazado con cuernos en el escritorio del vicepresidente Pence, que decía: solo es cuestión de tiempo, la justicia llegará. Sabemos que el presidente Trump no participará en la toma de posesión de Joe Biden en el cambio de poder, y hoy se resolvió la otra pregunta: ¿cuándo Trump dejará la Casa Blanca? Según personas cercanas, el presidente saldrá de Washington el mismo miércoles 20, unas horas antes de que Biden asuma el cargo. No está claro su destino, pero en distintas ocasiones Trump ha referido que irá a Mar-a-Lago, en Florida, y no solo, también con sus más cercanos aliados y algunos de sus familiares. Bueno, aquí lo pongo para que estén actualizados. Y todavía hay más de lo que se informó en las últimas 24 horas. Nos quedamos aquí. También hay información en este caso de que, bueno, el Financiero le pone el título de "Termina la fiesta, crean política y también policía COVID en la alcaldía Miguel Hidalgo". El objetivo del programa será prevenir y evitar los focos de contagios que representan las fiestas o reuniones. Además, también se informó de que ya va a haber multa de 5,000 pesos aquí en México, en la Ciudad de México, para las personas que no usen cubrebocas. O cárcel hasta de 4 años. Lo que deben haber hecho desde el año pasado, ya después cuando ya llegan al borde de lo colapso de lo que son los hospitales, ya implementaron esto. Ya llegaron al acuerdo también con los restaurantes, en este caso de que les van a permitir abrir, pero solamente si tienen acceso a la calle, si es en una banqueta o en el estacionamiento, y no más de 4 personas en una sola mesa. También porque los restauranteros dijeron que no era lógico pensar que los restaurantes eran un foco de contagio, siendo que cuando ya están más de un mes encerrados, los contagios y los fallecidos siguen en aumento. Entonces quiere decir que no es un foco de contagio principal y que ellos están dispuestos a tomar todas las medidas y que todos sus clientes también las obedezcan para que ellos sigan trabajando. Entonces al final cedió el gobierno y les permitió abrir. Aquí, ¿qué pasará con los que clausuraron cuando abrieron, cuando dijeron que lo iban a hacer aunque fuera semáforo rojo? Les van a quitar esa clausura
les van a cobrar esa multa porque las clausuras son multas y hasta que la paguen le quitan ese sello. O no porque entró en vigor después, o sea, al día de ayer, como las nuevas políticas, y esto de la clausura fue el día lunes. No tenemos todavía información sobre eso, pero sabemos que varios establecimientos fueron clausurados. También hay otra información importante en el cual el INE ordena al presidente, a López Obrador, y a gobernadores abstenerse de opinar sobre elecciones. Esto es la Constitución. Nadie está por encima de la ley. Y aunque López Obrador crea que le están poniendo un bozal para no seguir ladrando, es la Constitución que él mismo aportó y apoyó. Y ha sido varios presidentes que lo han hecho. Vamos a ver esta nota. Y él tenía que hacerlo también porque él se quejó de Fox diciéndole cállate chachalaca, cuando su misma frase ofensiva para el presidente en ese tiempo ahora se le aplica a él, donde la gente le dice cállate chachalaca. Esta es la información del INE. Vamos a ver si aquí, esto es por parte de Proceso. Aquí lo podemos ver, dice el INE ordena al presidente y a gobernadores abstenerse de opinar sobre elecciones. El Consejo General del INE aprobó 10 temas sobre la que el presidente y los gobernadores no deberán hablar durante lo que resta del proceso electoral. El Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral emitió medidas de tutela inhibitoria y ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los 32 gobernantes abstenerse de emitir expresiones de carácter electoral. Igualmente planteó una lista de al menos 10 tópicos sobre lo que estaba vedado que se pronuncien durante lo que resta del proceso electoral. Esto quiere decir que hasta que se sepan los resultados de junio. Esto va a iniciar desde el 4 de abril. No establecen aquí qué sanciones habría si no hacen caso. Supongo que también es algo que deben de ver. Pero sí lo que está prohibido. Aquí solo mencionan de estos 10 temas sobre lo que se pidió a los mandatarios no emitir opiniones. Están las encuestas, campañas, alianzas, candidatos, financiamiento de los partidos, vida interna de los partidos, cargos de elecciones, etapas de proceso electoral, plataformas y estrategias electorales, para no transgredir principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en la Constitución. Aquí no es cosa del INE, es cosa de la Constitución. Eso es lo que indica, y varios presidentes lo han hecho, aunque no hayan querido. ¿O por qué creen que los últimos presidentes no habían salido a defender su partido? Es porque estaban siendo sometidos a la Constitución, que era de no intervención. Eso no es quitarle su derecho de expresión. Ya les había dado a conocer en otro video los límites del derecho a la expresión, en el cual es transmitir incluso hasta documentos oficiales secretos de gobierno o militares. En este caso es otro tema porque López Obrador ayer dio a conocer información secreta de la DEA de la investigación que hizo a Cienfuegos, y eso es algo que está prohibido. Entonces Estados Unidos ya está viendo a López Obrador y a México como alguien que no cumple. Por eso le van a poner esa sanción del TEMEC, que no ha cumplido desde que lo firmaron. Y eso va a ser lo primero que van a hacer el 20 de enero, cuando Biden esté dentro de la Casa Blanca. Y eso nada más es como una de las de todos los que violen la ley, en este caso que se les quita su derecho de la libre expresión, se le quita sus redes sociales, se le quita el acceso a dar su opinión. Por eso muchas personas que están en la cárcel no tienen sus redes de cuentas sociales. Esa es una de muchas formas de que pueden quitar el derecho a la expresión. Y muchos de ellos es el gobierno el que quita el derecho a la expresión cuando sobre todo se viola la ley. Y en este caso la Constitución es la ley aquí en México. Si el presidente quiere violar la ley, pues se le puede obligar, como aquí dice el artículo, el INE, a mantenerse callado. No es quitarle su derecho a expresión porque va a poder decirlo. No se va a difundir en radio y en televisión para que no afecte a las elecciones. El que siga diciendo lo que quiera,
Y en este caso será que los medios no estén difundiendo nada que tenga que ver con algo electoral, que lo pronuncie ningún gobernador de los estados ni el presidente de México. Porque en este caso seguramente no va a querer que lo callen, pero en ese caso, aunque no se calle, es no difundir esa información, no darle las herramientas de medios de comunicación. Si habla de otros temas que no son electorales, los medios de comunicación lo podrán dar a conocer como noticia, pero nada que ver con elecciones. Entonces, en este caso también la sanción debería ser a medios de comunicación, pero como se le da solamente a gobernantes, aquí los medios son los que tendrán la libertad de decir o no decir lo que dice el presidente. Y aquí sabremos los tipos de medios de comunicación que tenemos en México. Quienes están más a favor o en contra de lo que dice la Constitución y respetarla, como lo está diciendo aquí el INE, porque también podemos ver quienes, a pesar de todo, van a decir lo que dice el presidente interviniendo en las elecciones, y quienes de plano pues también no lo dirán, también por respetar lo que es la Constitución. Eso lo vamos a ver cuando inicie esto. La decisión se dio en el voto de 9 consejeros y 2 en contra. Uno de ellos, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien consideró que el INE debió acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó analizar la emisión de esta medida de tutela inhibitoria y analizar las conferencias mañaneras del presidente como forma de comunicación. En este caso no es una forma de comunicación las mañaneras, porque lo que lo está haciendo es una politiquería, como él lo menciona. Y si no va a respetar y se va a intervenir, porque lo ha dicho, que va a intervenir y va a decir todo lo que quiera para defender a sus partidos, o su partido en este caso, es algo que es anticonstitucional en este momento, y por eso el INE le va a prohibir. Pero bueno, ya veremos qué pasará después. La consejera Norma de la Cruz también votó en contra, pero no explicó el por qué, pues guardó el silencio durante toda la discusión de más de 3 horas. El INE perfilaba solo ordenar la tutela inhibitoria de López Obrador, pero esta se extendió a los titulares de los poderes ejecutivos estatales por el impacto que pudieran tener en los comicios locales, según propuso la consejera Carla. Y esto es que no solamente se le puso para el presidente, sino para todos los gobernadores de los 32 estados. Digamos que le implementaron eso porque solamente era para el jefe del ejecutivo, no para los gobernantes de los estados. O sea, a su propuesta se adhirieron a los más consejeros. Y también dice aquí, no acepto ir a poner limitaciones a López Obrador, pero sí que se pida aplicarlo a todos los depositarios del Poder Ejecutivo. Les explicó al Consejo, que fue CUP Espadas, dice al respaldar que las limitaciones sean todos los gobernadores. Entonces el consejero del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que las medidas aprobadas buscan que no se repita lo que pasó en el 2006, en que un funcionario de primer nivel, se refiere a Fox, puso en riesgo la contienda electoral. En 2006 el presidente Fox, aquí lo menciona, puso en riesgo la elección con su intervención. Así que para evitarlo, los funcionarios se deben de abstener de emitir pronunciamientos, y esa norma lleva 13 años, 4 procesos electorales federales y 3 sexenios. También aquí dan la opinión, este caso sería de Claudia Zavala, dice, creo que esta polémica ha llegado a una situación límite. Si no hacemos uso de la prudencia, el equilibrio y razón por encima de las pasiones, podemos llegar a un escenario riesgoso para el país y la sociedad, por lo que deben dictarse las medidas, es lo que valoró la consejera. No se trata de censura, hay restricciones en la Constitución que pudiera parecer excesivas, pero están ahí, no son decisiones discrecionales del INE. También eso es lo que expuso el consejero, en este caso fue Jaime Rivera. Dice, no estamos privando de la libertad de expresión ni el derecho a la información de la ciudadanía, sino que debemos velar por la equidad en la contienda, lo que añadió a su vez Adriana Favela. En tanto, el consejero Martín Faz expresó que cualquier afectación al principio de equidad debe ser evitado, porque el daño puede afectar a toda la población y en cambio la tutela representa una afectación no grave a la libertad de expresión del Ejecutivo. Dice, en brevísimo tiempo, pues el tribunal deberá resolver en cuestión de días
además de que se limita solo en temas de carácter electoral. O sea, el presidente no va a tener problemas, ni tampoco ningún gobernador, mientras no digan nada que tenga que ver con las elecciones, mientras no estén atacando a partidos opositores, mientras no estén hablando de sus partidos bien, diciendo lo que han logrado, lo que han hecho, lo que están planeando hacer, porque eso aquí lo están estableciendo que tampoco pueden hablar. Eso es para no influir en la votación de la población. Quien debe de convencer de esto será a los que estén en la contienda. Ellos son los que sí pueden poner spots, hablar de su partido, decir lo que ya hicieron o van a hacer, para que después las personas pues tengan voto y sea libre el voto y no influenciado por los poderes actuales del gobierno, que son los gobernantes y el presidente.